Bienvenidos. Le invitamos a dar el visto bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Son las 8 de la noche con 4 minutos. Hoy lunes 26 de noviembre. Pues le damos la bienvenida a esta mesa. Ingeniero Luis Caín, buenas noches. Bienvenido. Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias. Igualmente. Y a toda la mesa. Gerardo Rodríguez, buenas noches. Hola, bienvenido. buenas noches. Como cada semana, un saludo a mi hijita que está muy atenta. Saludos a Monse. Monserrat, saludos. Natividad Castrejón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a mis compañeros y buenas noches a quienes hacen el favor de escucharnos. Y bueno, vamos a presentar a José Luis Antón. Buenas noches, bienvenido. Así tan... Así, hoy sí. Ahora sí, fanfarrias. Ay, no te tocan fanfarrias. Hoy hay un joven... invitado, ¿no? Sí. Hay invitado. ¿De plano? Sí, de plano. Buenas Eres noches, de Carmen. ¿Viste cómo, ¿Está bien? Buenas noches. cómo se manejan las cosas? Qué barbaridad. Y bueno, por supuesto le damos la bienvenida a Hubo David un tiempo Sánchez. en el que yo tenía fanfarrios, pero bueno. Bueno, eso se lo solicitó David, ¿ya ves? Se lo son. David Sánchez, especialista en imagen pública. No. Bueno, David Sánchez, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches a todos los auditores. Bueno, pues recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526, nuestra página de internet www.elvistobueno.com. Hoy es lunes del semanario político de Hidalgo Visto Bueno, que ya está circulando en las principales ciudades del estado. Y como siempre trae incluido el juego que todos jugamos. Ya retomamos esta sección para que Ya la vamos vean. a retomarlo. Chequen. No se la pierdan. Son, solo porque alguien te candidateó ahí. No se la pierdan este lunes. Búsquenlo, por favor. Bueno, pues arrancamos porque hay mucha información. Creo que el balance que está haciendo el propio presidente Calderón a pocos días de irse de la presidencia. Sí, tenemos un insert pues vamos a oírlo que de una escuchar vez, ¿no? sobre el balance de Calderón y regresamos. Muy bien, adelante. Estamos No, teniendo no se problemas con el equipo técnico. Bueno. Tenemos ahí problemitas técnicos. Sí, Un bueno, ratito más. vamos a arrancar, vamos a platicarlo, porque la verdad hay mucho que comentar. Yo creo que los últimos días del presidente Calderón, como él ha decidido decirlo, pues ha hecho inauguraciones que la verdad no ameritan que sean inauguraciones de un presidente de la República. Son municipales, son a veces que no están terminadas, pero la verdad es que pues se ha discutido mucho si son los puentes que tenían que inaugurarse o están a la mitad o están faltando. Vamos a ver, Pepe, platícanos. Bueno, la verdad es que a días de el cierre de la administración de Felipe Calderón, no podemos dejar de hacer un balance de lo que ha sido un sexenio de muchas luces y muchas sombras. Yo creo que este ha sido un sexenio todo menos gris. Ha sido un sexenio de mucho dramatismo, ha sido un sexenio de muchas tragedias, ha sido el sexenio de 2 secretarios de gobernación muertos, el de la influenza, el de la crisis financiera global, el de la guerra contra el narcotráfico, el de la elección que le da la presidencia de la República a Felipe Calderón, a la polarización política y la oposición constante de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores. Entonces, este ha sido un sexenio todo menos gris, ha sido un sexenio de luces y sombras, insisto. Entonces, Si tú recuerdas, por menos de eso, al presidente Cedillo le decían el chamoy, ¿eh? uh-huh. Así es que Así fueron es, demasiadas las cosas que sucedieron, ¿no? así es, por mucho menos. Me recordó aquella frase de López Portillo, ¿no? Cuando dijo, soy responsable del timón, pero no de la tormenta, ¿no? Hoy lo repite. Felipe Calderón lo acaba de decir en un discurso con la Marina, Sí. donde dice que él ha aprendido que el responsable es del timón y de la embarcación, y que no puede desestimar la responsabilidad que tiene el jefe del Ejecutivo. Ahora, yo creo que el sexenio de Felipe Calderón, yo sí creo en ello, a comparación de la percepción que se tenía a mitad de sexenio y cómo cierra, creo que cierra y termina mucho mejor. Los números, la estabilidad económica le ayudan, aunque el crecimiento económico ha sido bastante mediocre. Creo que todavía tenemos muchos lastres estructurales para potenciar el desarrollo económico, pero sin duda será un sexenio estigmatizado por el tema de seguridad. ¿Por qué no escuchamos lo que... Ahora sí, como Ya está listo el presidente Calderón para su enlace, adelante. lo que quiso decir Adelante. presidente. Amigas y amigos, estos años han sido años muy intensos, inolvidables, y han sido 6 años muy intensos
en los que ha habido momentos difíciles y también momentos de gloria y momentos de gran alegría. Ha habido errores, por supuesto, pero también ha habido aciertos. Pero más allá de ello, amigas y amigos, yo puedo asegurarles que he actuado al tope de mis capacidades y mis limitaciones y que he dado todo lo que he podido por nuestro querido México. Sé que soy un hombre que ha recibido innumerables bendiciones. He tenido la bendición de la familia de donde provengo. La vida y la providencia me han dado también sueños por los cuales luchar, causas a las cuales entregarme, pero sobre todo me siento enormemente bendecido por nuestro querido México. Soy un profundo enamorado de México. Vivo, al igual que ustedes, con las entrañas hirvientes de las raíces profundas de la patria. Y me despierto todos los días anhelando el día en que nuestro México sea la nación que seguramente será. Veo el dolor de México, sobre todo el dolor que unos hombres causan a otros hombres, y me obligo a mí mismo a luchar para que ese dolor desaparezca. Veo los problemas de México y refrendo mis profundas convicciones, las que me hicieron participar en la vida pública y reivindicar la política, no como arte del poder por el poder, sino como actividad humana encaminada a la gestión y construcción del bien común. Veo al México que sufre por la inseguridad y la corrupción y la violencia, y refrendo mi convicción y mi compromiso de luchar desde la autoridad y desde el poder y desde la fuerza pública por imponer precisamente la legalidad, la paz y los derechos de todos por encima de quienes tanto amenazan la convivencia. Yo creo, Pepe, que la verdad, el presidente Calderón en su balance, en la parte económica sí hizo bastantes cosas, sí logró equilibrar las finanzas públicas, pero ya al final, ya esto que dice, ese discurso, cerré los ojos y me imaginé a Colosio diciéndolo. Ve muchas cosas, pero pues sí, pero los ojos se ve la realidad. Sí, la verdad es que... No, la verdad es que yo creo que él como persona, el ser humano, más allá de la investidura de presidente, tiene derecho legítimo a expresar lo que está expresando. O sea, para cualquier servidor público hacer su mejor esfuerzo, independientemente de cómo se evalúen los resultados, pues tiene una gran connotación de autoestima, de reconocimiento propio, es más, hasta por salud mental, ¿no? El hecho de saber que hice mejor esfuerzo y las cosas salieron bien, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que no se le puede regatear el esfuerzo, no se le puede regatear el compromiso con el país y no se le puede regatear la exigencia que un puesto de esta naturaleza tiene para cualquier ser humano. O sea, las exigencias a las que somete un presidente no son para cualquier mortal, o sea, no son para cualquier persona que no tenga una estructura psíquica muy fuerte, por todo lo que implica, ¿no?, de responsabilidad. Bueno, y además, si recordamos, fue un presidente que se puso al final en huelga de hambre. Otro, pues, que nunca dejó la computadora y al final, cuando se dio cuenta, se le acabó el sexenio. Otro, que lloró. Y está llorando. Pero mira, por ejemplo, el presidente Fox era un niño grandote. El presidente Fox es un esquizotípico, ¿no? Es un perfil así muy específico, este discurso que no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y Calderón enfrentó circunstancias desde cómo gana la elección, desde la oposición. Calderón es un político que se enfrentó a su tiempo. De López Obrador, ahorita te dejo la palabra, pero desde Andrés Manuel, fue una oposición durísima, legítima, y también es su derecho Andrés Manuel de sentirse despojado de un triunfo en una elección donde hubo dinero que no debía haber existido, pero la oposición fue radical, o sea, cómo nace y luego todo lo que pasó en el sexenio, pues verlo llegar así con un resultado en las encuestas como lo que dice el Universal el día de hoy, no es tan fácil, no es tan fácil. Ahorita analicemos luces y sombras, con un poco de objetividad desde cada uno de nuestro punto de vista, pero el ser humano como tal tiene derecho a sentirse contento por haber hecho lo mejor que tuvo, ¿no? Si eso fue todo lo que tuvo, está bien, pero él tiene derecho legítimo. No, claro, y hay quienes, por ejemplo, lloraron, se rieron, disfrutaron, otros hasta se casaron
y se fueron a vivir. Pero él, O sea, como todos los esos presidentes de la República Pero tienen ¿sabes qué? Tiene que ver con... Pero a ver. No es alusión bíblica, pero tiene que ver con Su qué formación. dones tienes y qué haces con ellos. Sí. ¿Sí? Hay presidentes a los que las circunstancias son todas adversas. Vamos, el caso de López Portillo, por ejemplo, tuvo una enorme oportunidad que derrochó en una borrachera de vanidad que nunca se le terminó hasta que se murió. Bueno, pues Tienes aquí el caso de Salinas, tienes el caso de Zedillo, con un país en total devastación económica que dejó más o menos. Y tienes el caso de Fox, con un bono democrático inédito, con toda la oportunidad para Un hacer de este país lo que supercandidato. fuera, y simple y sencillamente el derrocharlo en nimiedades, en pura cosa trivial, en su matrimonio con Marta. En ese balance, yo creo que el presidente Calderón es donde no sale mal librado, porque no fue solo la manera en la que tuvo una oposición que le impugnaba un día sí y otro también, con además calificativos que iban más allá de cualquier argumento democrático, sino pues la crisis de 2008 que empezó, digamos, a nivel internacional, pero enfrentó también la mala suerte. O sea, tú bien decías el chamoy, bueno, pues este era el chamoy con extrasal, porque era la muerte de 2 secretarios de gobernación, el regreso del PRI, que ya se sentía la fortaleza y el chantaje sistemático en las cámaras. Entonces, en ese sentido, yo creo que Calderón por eso se puede sentir satisfecho, porque los tiempos que le tocaron vivir, o parafraseando a López Portillo, la tormenta fue muy fuerte, la tormenta fue mucho más fuerte que el navío que tenía para enfrentarla, y pues hoy estamos a flote. Entonces, en ese sentido, yo sí veo al presidente Calderón con más luces que sombras, con más luces que sombras. Y yo creo que aquí sí es bien importante también hacer o marcar esta diferencia en lo que comentaba hace rato Natividad, ¿no? Que sí hay una diferencia muy grande entre la realidad que percibe el presidente y la realidad que percibimos nosotros como ciudadanos. Entonces, a partir de esto, bueno, de la realidad se genera la percepción. Entonces, finalmente, hay encuestas, hay algunos métodos que nos permiten evaluar de alguna manera la aprobación o desaprobación que tiene un presidente al final de su sexenio. ¿Cómo andan las encuestas? Yo ya no creo en las encuestas porque fueron una falsedad total y absoluta las que salieron. ¿Ni en las de Berrueto? Pero ahora no, ni las de otros. Mira, la de Nomás fallan por Excelsior, Beltrán y Asociados presenta algunos datos bien interesantes. Por ejemplo, dice que en el sexenio de Salinas... ¿En el Universal? No, es en Excelsior. ¿Pero quién pagó la encuesta? Exactamente, ahí ¿Calderón? también hay que... Pero no hay que fijarnos, no hay aquí que al fijarnos contrario. en quién lo paga, ¿eh? Aquí hay que hacer Siempre hay esta alguien que lo paga, ¿eh? Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari sale de su sexenio con un 77% de aprobación según esta encuesta. Cedillo con 66%. Nomás habría que agregar, la crisis es del 18 de diciembre. Exacto. Yo quiero hablar, pero... Y Calderón con 49%. O sea, estamos diciendo que en Vamos esta a- encuesta... Vamos a un corte. Te tocó ahora todavía el bautizo. La guillotina. Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 17 minutos. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-05-23 y 107-05-26. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Hacemos un corte y regresamos. ¡Mamá! ¡Ahí viene la Navidad! Sí, hija, son días lindos por disfrutar y compartir, pero es tiempo de poner el árbol de la Navidad. ¿Quieren encender el árbol? Ven a compartir en familia la magia y la fantasía de la Navidad en el tradicional encendido. Y con nosotros son las 8 de la noche con 20 minutos. David, te interrumpimos, pero discúlpanos y adelante con tu tema. Para nada, continuamos entonces con los números. Bueno, en general podríamos decir que el saldo del sexenio de Calderón es pesimista, pues se le califica tanto en esta encuesta de Excelsior, como les comentaba, de Beltrán y Asociados, como en la del Universal, Buendía y Laredo, en la primera con un 49% de aprobación y en la segunda con un 48% de aprobación, que realmente más bien sería desaprobación, porque más del 50% está en contra de lo que se vino haciendo este sexenio. Entonces, analizando también estas encuestas, vemos que los temas en materia económica y de seguridad fueron los que realmente determinaron esta percepción negativa hacia el trabajo que se ha venido haciendo en este último sexenio. Y si la percepción es realidad, ¿qué podemos pensar? Que por eso perdió el PAN, ¿no? ¿Mande? Exactamente. Ahora, también cuando uno se va a las entrañas de esas encuestas, antes de nada más, es mi última participación antes de que hable el licenciado No Rodríguez. te Te quejas de que hablo mucho.
No, nada más diría que el presidente Calderón, cuando uno ve esas entrañas de esa encuesta, le preguntan a la gente, ¿y cuál es, digamos, el negrito en el arroz del gobierno de Calderón? Que es lo peor que hizo. El tema de la seguridad, la guerra contra el narco. La segunda pregunta, oiga, ¿y a quién se le atribuye la violencia y la muerte en el sexenio? A los criminales. ¿Y estuvo bien que el presidente enfrentara a los criminales? Sí, estuvo bien. Entonces vemos cómo la respuesta del encuestado está muy descoordinada. Y hay otra no hay a quién culpar. Hay otra respuesta ahí donde les preguntan, ¿cuándo empezó este asunto tan grave del narcotráfico? Entonces con Calderón, 12%, con Fox, 18%, con el PRI, casi 60%. Exactamente, entonces no entiendes. Pero licenciado, nos va a aclarar. Nos va a aclarar. Señor licenciado, ¿tiene usted? Ya, por favor, habla porque tengo miedo de que el revire. No. Yo lo que les decía es que qué buen discurso de Calderón, ¿no? Ya me pone música de fondo para llorar los mexicanos. Pero tenemos a nuestra Evita también, la señora esposa del presidente Calderón. Sale en la revista Hola diciendo que el pueblo la ama, la aclama y la ama, ¿no? Entonces, por un lado, el discurso sentimental, por otro, doña Evita, la mexicana, quiere trascender como la copresidenta o primera dama amada por el pueblo de México, en vista de una asociación presidencial en 6 años en el PAN. Yo creo que la realidad va a aterrizar al presidente Calderón con mucha fuerza. Al interior del PAN hay una verdadera rebelión, no solo contra el presidente Calderón, sino contra el presidente del PAN que se quiere quedar con el pastelito. Creo yo que ha hecho cosas muy positivas, cosas que se han salido del control, ha tenido voluntad, ha gobernado, es bastante bueno para este país, ha ejercido el poder, no hay excesos de poder como otros años, como otros sexenios se habían dado. Creo yo que la gran falla que tuvo fue la inoperancia absoluta de la Contraloría de la Federación, la cuestión del empleo, que era un eslogan de su campaña, pero la cuestión de la delincuencia, pues su tosudez, su aferramiento a una estrategia que solamente generó enfrentamientos cuando se encuentran los delincuentes, no se hizo un trabajo de inteligencia muy profundo, y bueno, pues matan uno y surgen 5, y ha pulverizado los cárteles, y el país se encuentra en una situación de gravedad. Siento que esta lucha de poder entre la Procuraduría de la República, la Secretaría Pública Federal, ha dejado un vacío en el país, que está llenado de otros grupos, se está recrudeciendo la violencia en zonas, ojalá se atienda. Esto no se va a acabar en un día, en 2, pero creo yo que deja un saldo de gobernabilidad adecuado para que el presidente que va a arribar pues pueda gobernar y pueda armar estrategias y políticas públicas. Lo que ha dicho, alguna vez dijo el señor Sepúlveda, con razón, es que pues la expectativa de la ciudadanía es muy alta en cuanto a Enrique Peña Nieto, y que ojalá que sus nombramientos y que los funcionarios que se incorporen y que las políticas que se apliquen estén a la altura de esta expectativa, porque la población tiene centrada la esperanza en que eso suceda, y si no sucede en el corto plazo una siquiera leve mejoría o un cambio de estrategia o de acción, el desencanto va a ser terriblemente atroz para el presidente en funciones. Entonces ojalá que tenga altas miras, que privilegie la capacidad por encima del cuatachismo o de los compromisos políticos. Hay espacios para los cuates, para cumplir compromisos, hay espacios para gobernar. Yo espero que sí se dé, que haya profesionales de la política. El PRI tiene no 5 sino 10. Los nombres aptos, que se han dejado ver, la verdad, pintan para un gabinete por cargo público del primer nivel, con capacidad para arribar al poder, saben gobernar. Dios quiera que esto sea para bien del país, y que el presidente que entre, bueno, pues puede estar a la altura. Ahora, el presidente saliente, pues yo creo que debe ya agazaparse, ¿verdad? Yo creo que ya debe cambiar, iniciar su mudanza, cerrar su boquita, esperar que el juicio de la historia él, por más hechos que haga, no lo va a jugar por lo que él quiera, no lo va a juzgar. El juicio de la historia va a ser implacable, lo bueno, lo malo, qué bueno, el sábado por vuelta de hoja, vuelve a ser ciudadano. Pero la historia es así, ¿eh? Así es, cada 6 años. Es positivo que estemos llegando hoy a ese nivel, un avance para el país. El presidente saliente declarando, con lo que quiere declarar, presidente electo trabajando en lo suyo, y una transición tersa. En México está caótico porque ya cerraron San Lázaro, 5 estaciones del metro,
cerraron, bloquearon el acceso de las gentes a los edificios, está cerrado el archivo público de la propiedad, el archivo notaría. Pero es que la burra no era arisca, ¿no? Claro, entonces bueno, la Ciudad de México vive una realidad que no vivimos acá, pero en general te resulta que es bastante positivo. Te voy a salvar porque ya está sacando su machete. Natividad. Porque quiere hablar. A ver, Natividad. Pues que ya se pasó su tiempo. No, bueno, en ese análisis yo creo que los problemas más fuertes por los resultados del presidente Calderón fue, uno, el privilegiar el gobierno de cuates. O sea, la verdad es que tuvo un gabinete que en su mayoría estaba conformado por personas de su confianza, pero que no tenían ni la experiencia ni las competencias que exigen las secretarías de Estado. Y además había una fila de gente de su partido, pues que ya les tocaba a ellos y que trabajaron mucho para llegar, y cuando se dieron cuenta se quedaron fuera. Uy, pero qué mala suerte de Calderón con sus colaboradores. Ya le dio un infarto cerebral al Bruno Ferrari, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Bueno, es que la tensión a la que están sometidos no es menor, ¿no? Sí, no, claro. No es menor. Ese fue uno, ¿no? Y a él se le cuestionó en varias ocasiones, y él decía es que se requiere alguien que sea de tu absoluta confianza, ¿no? Pero entonces no son políticas institucionales, ¿no? De ahí se deriva la poca efectividad en la operación política. Realmente el gobierno de Calderón, que inicia diciendo que tendrá una excelente relación con el Congreso, que él fue diputado, que entendía cómo se Eso marcó la diferencia. No tuvo operadores para trabajar con los diputados, con los grupos parlamentarios. Sí entiendo que había una oposición sistemática de la izquierda, sí entiendo el oportunismo del PRI, pero yo creo que había y tenía todavía algunos alicientes para poder sacar o concretar algunas reformas. Hay muchos testimonios de diputados de estos legislaturas que llegaban las iniciativas prácticamente sin que ellos se dieran cuenta, sin tener conocimiento, nada, ¿no? De hacer un trabajo previo, de consenso, simplemente ahí está, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay una subsecretaría en gobernación de enlace legislativo, ¿no? Así es, pero el nivel era muy chiquitito y la verdad es que no funcionó la operación. Y la otra, bueno, fue que a pesar de todos los programas sociales que se han ejecutado, pues sigue creciendo, ¿no? De acuerdo a los datos estadísticos, sigue creciendo el número de pobres en el país, sigue creciendo el número de personas en condiciones de miseria, y eso pues al final es un fracaso para cualquier gobierno, ¿no? Que no corresponde con todas las políticas sociales que se han implementado en las últimas décadas, pero nos tiene que decir que o no se está haciendo adecuadamente, o se tiene que corregir la estrategia del cómo es que se dan este tipo de programas sociales, porque no están sirviendo para lo que deben de servir, ¿no? Erradicar la pobreza y jalar más a las clases, formar más clases medias, ¿no? Entonces yo creo que son tres puntos a discutir, tres sombras serias, y bueno, en un momento más yo daré mi opinión de la lucha contra el narcotráfico, que creo que también allí es de luces y sombras. Pero vamos a ir a un corte. Así es, vamos a identificar estación, son las 8 de la noche con 30 minutos, recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos. Hacemos una pausa y regresamos. Visto Bueno Radio. Estás escuchando XCNQ 640 AM 50.000 watts y XHNQ 90.1 FM 50.000 watts. Llegando hasta ti desde Boulevard Valle de San Javier 900C, Pachuca, Hidalgo. NQ, radio en evolución. Seguimos creciendo. Seguimos creciendo. Radio en movimiento. NQ, la radio sin límites. Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 30 minutos. David, ¿tienes algo pendiente que nos digas sobre imagen? Sí, bueno, de hecho, un poco en sintonía con lo que venía comentando Natividad, que estos errores en la operación política que se dieron durante el sexenio, pues evidentemente tienen que ver con la falta de capacidad del gabinete que desde un inicio formó parte del equipo de Calderón, pero también con esta brecha que se genera desde las elecciones mismas, ¿no? En las campañas, cuando las promesas no corresponden a los resultados. En este caso, Felipe Calderón, en campaña, se hizo llamar o prometía ser el presidente del empleo, y al final la percepción queda con que es el presidente de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Esa es la idea con la que... y el desempleo además, ¿no? Un poco también lo que le acaba pasando a Fox, de que se presentaba como el presidente del cambio, y pues
muy poco cambio fue el que... Es que la reversa también es cambio. No, es que le achacan las 60,000 muertes, ya no van a estar desempleados. Bueno, sí, también puede. Sí lo logró. Bueno, no. A ver, Pepe. Por mi derecho a disentir. Ya te la está quitando. Adelante. Yo creo que, a ver, en primer lugar, Felipe Calderón en el 2006 cometió un acierto cuando cambia y da un golpe de timón en su campaña. Ustedes recordarán que nomás no subía, y ese es el momento en el que modifica el mensaje de manos limpias al presidente del empleo. Sin duda incurrió en los riesgos de llevar un eslogan tan ambicioso, tan pretencioso, el presidente del empleo. Vamos, un presidente no puede generar más empleos que los de sus empleados de confianza. Lo demás lo da el crecimiento económico. Y el crecimiento económico en los últimos 10 años promedia el 1.8% de crecimiento anual promedio del PIB. Entonces, el presidente del empleo creo que es un mecanismo de evaluación de la gestión presidencial que es más retórico, es más de mercadotecnia del contexto electoral del 2006, que en realidad la posibilidad que tenía Calderón de crear o generar empleos, la verdad. Entonces, en términos económicos, pues, 2008 dio al traste con muchos de los planes que él podía tener como presidente de la República para generar empleos. Ahora, si nos comparamos con otros países, en términos de empleo no andamos tan mal, y en buena parte es gracias al cojín que da la economía informal, que es 1 de cada 3 empleos que se crean en México hoy, lo da la economía informal. Entonces eso es una gran válvula de escape, que no nos pone como España, ¿no? Que hoy trae a una cuarta parte de la población. De migración, el relajamiento... Pero mucho menos, de las deportaciones que ha habido. Pero mucho menos. Hoy o sea, si tú hoy comparas la gente que se va a Estados Unidos a emplearse con la gente que encuentra chamba en la economía informal, es muchísimo más la gente que accede a una chamba en la economía informal. Pero bueno, todo eso nada más para decir que creo que uno de los grandes problemas de este sexenio es precisamente cómo evaluamos y juzgamos a Calderón. Porque si Calderón falló en algunos rubros, creo que también falló la oposición en cuestión de argumentación y crítica. ¿A qué me refiero? Cuando la elección de los norteamericanos, ¿cómo veíamos aquí a los republicanos? Bueno, como una horda de gente acrítica que solo sabía odiar a Obama, no criticarlo. Pues yo creo que aquí pasó lo mismo, Es decir, así como criticamos a Calderón, me gustaría que un día el juicio de la historia hiciera un análisis muy crítico de los que criticaron a Calderón. Porque si hacemos un recuento de todo lo que se le ha dicho a lo largo de estos 6 años, de manera sistemática, espurio, ilegítimo, fecal, que se robó la elección, genocida, vamos, yo creo que está totalmente fuera de proporción. Entonces, no hay que engañarnos, Calderón también enfrentó la astucia del PRI e incluso la mezquindad parlamentaria del PRI, pero la completa irreverencia de la izquierda, particularmente del López Obradorismo. Vamos, le dijeron de todo y le siguen y le seguirán diciendo. Vamos, esta idea de que es un genocida por los 60,000 muertos, que en buena medida se dan en función de los enfrentamientos criminales, es más allá de estúpido, es totalmente inexacto, ¿no? Es no conocer el término genocida. Es demagógico y es de mala fe, o sea... Sí, es de muy mala fe, entonces... Yo creo que vamos concretando. Es decir, el gobierno del presidente Calderón podía haber hecho muchas cosas, pudo haber hecho muchas cosas, a lo mejor las hizo, pero su comunicación fue fatal. Entonces, ¿de qué sirve haber trabajado como trabajó si hoy no somos nosotros, es la opinión pública la que dice que tuvo 60,000 muertes, cosa que no es cierto, y 1,000 cosas por una mala comunicación? ¿Quién se acuerda de los puentes que ha estado ahorita? Y yo creo que Calderón incurrió en el riesgo cuando se puso la casaca verde. Si la guerra funcionaba, bueno, le hubiéramos aplaudido, ¿no? Hubiera sido el generalísimo Calderón. Nada más que después se le vino la realidad encima. Pero desde ahí él incurrió en ese riesgo. Le quedó muy grande. No, y la campaña mediática ha sido bastante fuerte. De hecho, comparada, por ejemplo, con el presupuesto que tenía el Canal 11 o el Canal 22, ha sido mucho mayor lo que se ha invertido en esto, pero realmente, como bien comentabas,
los efectos no se han podido ver, ¿no? No han logrado el objetivo que es precisamente tener una percepción campo positiva. Destrozado. Tiene una agencia como Notimex, pero que tenemos debió haber explotado la imagen. Oiga, Yo pero creo que en números reales está también difuso tenemos, aquí. a ver, la infraestructura del país es totalmente diferente en los últimos 10 años de lo que el país tenía. O sea, sí sigue siendo carreteras de tercer mundo, de segundo mundo, pero la infraestructura del país, digo, yo viajo por todo el país. De tercer mundo, pero antes ni a mundo llegábamos. O sea, de verdad, la infraestructura que hay es impresionante. Para lo que había. Oye, la Pachuca-Tulancingo. Entre otras, ¿no? Bueno, esa la empezó Lugo Gil, la acabó Miguel Osorio. Esa no la hizo Calderón. A ver, dime a qué pachuqueño le puedes mentir si aquí le metieron 1.200 millones de pesos a un río. A ver, entonces, ¿eso vale o no vale, pues? El Arco Norte. La economía, comparada a nivel mundial, el que la economía esté estable, el que no hayamos caído en una devaluación como se esperaba para estos últimos 2 años. Sí, pero después venir algo un año y medio. No tengamos una recesión enorme. Perdón, Hidalgo ha traído más dinero en los últimos años que nunca. O sea, este gobierno tuvo 30,000 millones para un año. 3 veces que lo que hace 10 años. ¿Fue por la obra gracia de Calderón? No, a ver, y entonces los muertos son por obra gracia de Calderón. O sea, si le vas a colgar, le estás cargando yo estoy cargando destrozar el campo, le estás cargando destrozar el campo cuando el 80% de los proyectos del campo los baja la CNC y los grupos mercenarios del PRI y que viven de eso. Entonces, ¿y el presupuesto que se le da al campo? La verdad, te habla no del campo destrozado del gobierno de Calderón, te habla de los intermediarios y de cuánto se queda en el camino. ¿Cuánto se queda? Son las 8 de la noche con 38 minutos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos. Hacemos una pausa y regresamos.